Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Dalcel, les saludo desde la Ciudad de México y estoy respondiendo en esta ocasión a la convocatoria que hace Nil Eduardo para el canal Hay un lugar y que se titula Los Beatles en mi vida. Muchas gracias por esta invitación. Yo había visto algo de los colectivos anteriores y tenía muchas ganas de compartir, aunque sea brevemente, algo de mi aventura con los Beatles, esta aventura que yo comencé a los 12 años y que sigue vigente. Los Beatles son una parte muy importante de mi vida y considero que es muy, muy hermoso como echar la mirada para atrás y poder recuperar parte de este camino. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Nil Eduardo, y bueno, gracias por lo que tu canal ha aportado a las personas que tenemos algo que decir y sobre todo también para las personas que gustamos de escuchar otras experiencias en el gusto por la música y sobre todo en el gusto por la música de los Beatles. Muy bien. Para mí la aventura con los Beatles realmente comienza. Debe haber sido finales del 86, principios del 87, porque para mí todo comienza con Laberinto, con la película Labyrinth, de esta protagonizada por David Bowie y que fue de los estudios de Jim Henson. ¿Por qué es importante para mí? Esa película en realidad sí marca un antes y un después en mi vida, puesto que hasta antes de ese momento yo escuchaba pura música en español. Escuchaba, bueno, mucha de la música infantil, juvenil que había, porque había como una gran oferta de música infantil y juvenil en esa época. Pero además, bueno, otra música en inglés también, que bueno, que digo en español, que también me sigue significando, pero fue David Bowie aquel que me mostró algo que sí me gustaba, algo que sí me interesaba y que tenía que ver con la música en inglés. Y a partir de eso fue, como describo en el colectivo La Luz Interna de George Harrison, fue que, bueno, yo describo que buscando discos de David Bowie en el que era el Aurrera, que está aquí muy cerca de donde vivo y que ahora es Walmart, me encontré un álbum, una portada que me maravilló y que al darle la vuelta me dejó ver una fotografía que me enamoró completamente. Esa fotografía era George Harrison por Robert Freeman con su atuendo de cowboy, y ese en realidad es mi camino de entrada. El haber descubierto que había una posibilidad enorme y una música fascinante que estaba cantada en un idioma que yo no conocía, y el hecho de haberme enamorado de una portada, pero no solo de la portada, sino de un chavo, de un joven que me resultaba por demás hermoso. A partir de ahí es que me empiezo a interesar por la música de la banda. Por supuesto que parte de lo que yo me dedico a hacer es identificar a ese muchacho que tanto me gustó. Y por eso es que digo que realmente yo llego a George más bien, llego a los Beatles por George, ¿no? No es como que yo llego a los Beatles y me enamoro de uno de ellos, sino más bien es que mi amor se colocó sobre uno de ellos y a partir de eso comencé a tener interés en la banda en general. Y pues era bastante lógico en ese momento que de quien más información había era de John Lennon y de Paul McCartney. Y sobre todo creo para la década de los 80, pues de quien más información había era de John Lennon. Había algunos libros que estaban a la venta, que se vendían en Sanborns, los pósters que se vendían afuera de las escuelas, esos típicos pósters que se vendían afuera de las escuelas. Muchos eran de los Beatles, pero también había como un gran mercado, ¿no? Para John Lennon, sobre todo porque pues su muerte estaba relativamente reciente, ¿no? Unos años antes había sucedido este evento desafortunado. Entonces, cierto es que iniciar mi camino harrisoniano no
no era del todo sencillo porque lo más común pues era encontrarme yo con fans de Lennon o de McCartney o de los Beatles en general. Yo recuerdo que en algún momento vi en el teleguía, o sea, todavía cuando teleguía era una cosa que era relevante en las casas, yo vi una pequeña nota que decía que había un lugar donde encontrabas a personas que sabían más de los Beatles que los Beatles mismos. Y venía una dirección en la colonia San Pedro de los Pinos. Entonces, bueno, yo hablé con mi mamá y le dije que yo quería ir a ese lugar, que me parecía que era importante ir ahí a ese lugar en ese momento. Y justamente ella me lleva a este lugar. Yo tenía 12 años y pues de alguna manera preocupada por mi, pues porque no fuera yo a empezar a fallar en la escuela o que pudiera yo distraerme de cosas más importantes, pues sí fue como a decir, oigan, ¿y qué onda? ¿Y cómo está el asunto? Le pareció un lugar confiable para dejarme. Y entonces, a partir de algún momento de principios de 1987, yo llego al club, a lo que es el club oficial de los Beatles Todos Juntos Ahora. Yo llego en un momento en que era la única fan de George Harrison y en ese momento yo era la fan más joven. Sé que había habido momentos en que el fan más joven en ese club era justamente Neil Eduardo. De hecho, yo lo conocía de oídas por esas referencias. Pero bueno, en ese momento yo llego, empiezo a disfrutar de conocer a gente con mi mismo gusto, pero además gente que tiene una tradición de conocer a los Beatles y de coleccionarles y de saber, de conocer todas sus letras, de saber su historia. Y bueno, yo apenas estaba empezando, así que en realidad pues más o menos fui entrando un poco en la onda y más o menos en mi integración cada sábado con el club, con la gente del club. Tuve una amiga muy, muy cercana que ella era fan sobre todo, bueno, a ella le gustaban todos, pero creo que un poco por compartir conmigo, era muy fan de Paul y entonces pues éramos como las amigas que gustan de George y de Paul. Y honestamente fue una época muy rica en mi vida, sobre todo porque también estaba acompañado un poco posterior a esos primeros meses en el club, pues de estas visitas constantes al Chopo. Yo imagino, bueno, para la época yo era una niña de 12, 13, 14 años que iba con su amiga al Chopo todos los sábados. Nos quedábamos ahí casi que hasta que levantaban los puestos. Y bueno, yo pienso ahora dejar a alguien ir a cualquier lado, sola o solo, o con algún amigo o amiga relativamente de su edad, pues debe ser algo no muy recomendable. Sin embargo, bueno, para la época era algo muy normal. Yo me iba en el metro, me subía con mi amiga, iba con ella y regresaba. Y bueno, creo que esos momentos fueron también muy formativos porque me permitieron realmente estar muy directa con la gente que coleccionaba, con la gente que discutía las cosas del momento, con las noticias, ¿no? Y bueno, a eso también debo sumar que una de las primeras cosas que yo hice en estos primeros meses los primeros meses de 1987 fue acercarme a Radio Éxitos. O sea, por alguna razón yo sintonicé Radio Éxitos y me enteré de que tenían 3 emisiones de la hora de los Beatles, una muy temprano que escuchaba yo antes de entrar a la secundaria, una a la 1 que no podía yo escuchar siempre, sino bueno, ya cuando terminé la secundaria, y una a las 6 de la tarde. Esta de las 6 de la tarde era súper importante para mí. Yo recuerdo que con otra compañera de la secundaria nos poníamos a tratar de adivinar. Mira, van a abrir con una canción de Ringo y entonces luego seguramente van a cerrar con una canción de Paul y yo apuesto no sé qué a que van a tocar determinadas canciones. Entonces, bueno, yo recuerdo todos estos meses, todos estos primeros años de mi acercamiento a los Beatles con una pasión súper entregada,
con haber encontrado gente con la que logré conectar, aunque poca, o sea, en realidad selecta, amigas que se hicieron muy cercanas en esa época, pero con las que me di también vuelo, pues, con las que me permití hacer dibujos, con las que me permití escribir poemas, grabar radionovelas, o sea, una cosa así súper curiosa, en que agarrábamos este amor que teníamos por ellos como, pues, como chavos, y entonces hacíamos como que o sea, creábamos nuestras historias de ficción y hacíamos nuestras radionovelas que grabábamos en cassettes. Y seguramente si me clavo ahí en mis cajas algo encontraré, pero bueno, lo importante es que los Beatles siempre han servido de pretexto para el crecimiento, sobre todo en mi vida han servido para acercarme al idioma inglés, que era un idioma que no me interesaba hasta que conozco a David Bowie y posteriormente me clavo en la música de los Beatles. También por otras latitudes, o sea, el hecho de imaginar viajar a Inglaterra, el hecho de imaginar ir a un festival de los Beatles en Liverpool, el hecho de descubrir esta parte de la creatividad que alimentaba yo con quienes eran mis amigas de la juventud, de la adolescencia, saliendo de la infancia y entrando a la adolescencia, ¿no? Esta cuestión de grabar cosas, de editar, de inventar, de recortar, fueron momentos muy creativos. Yo siento que los Beatles me ayudaron a conectar con mucha de la creatividad que yo traía y además a muchas de las expresiones de las emociones y del amor y de la pasión y de la erotización y todo que tenía que ver finalmente con ellos, porque pues son personas con las que yo sí llegué a conectar de muchas maneras, ¿no? Poco a poco me fui adentrando en la música solista de cada uno. Estoy casi segura de que de la música solista de George Harrison, bueno, eso estaba por descontado, pero otra de las carreras con las que yo debo haber iniciado fue la de John Lennon, justamente por lo que comentaba yo hace rato, ¿no? Por esta cuestión de que todo estaba muy a la mano y que de alguna forma estaba muy fresco el hecho de que era alguien a quien habíamos perdido y que había que recuperar lo que de historia y de música y todo había. Entonces, bueno, entre el Club de los Beatles, las visitas al Chopo, las horas de los Beatles en Radio Éxitos, ¿no? Que después mutó a Expresión 790 y que mucho tiempo después fue a encontrar su casa en Universal Stereo. Creo que esos momentos, sobre todo los de Radio Éxitos, fueron súper formativos y muy emotivos, muy emocionales. Llegar a entrar a la cabina, yo llegué a entrar a la cabina a la 1 de la tarde con Manuel Guerrero. Llegué a conocer a partir de esa experiencia a Carlos Martínez Córdoba, que fue un locutor de Radio Éxitos que era súper acogedor y muy... Sí, era muy buena onda con las fans, nos permitía conocer parte del trabajo de la cabina. Entonces, bueno, toda esa explosión de experiencia, pues sí fue formándome. O sea, lo que puedo decir es que los Beatles en mi vida sí dio un gran contexto y me alimentó de formas que yo no esperaba encontrar. Tenía experiencias como esta de ir varios lunes al Teatro Julio Prieto, que creo que era el Teatro Xola aquí en Eje 4, y bueno, escuchar a Aleph. Hubo alguna vez una presentación muy grande en el Parque España, creo que era Parque España, Parque México, creo que fue Parque España. Ahí todavía era parte yo del Club de los Beatles y había como 5 grupos y tocaron y toda la explanada estaba llena. Era muy interesante ver cómo tanta gente vibraba con la música, y una música pues que finalmente no era reciente, era una música que tenía su historia y
en la que yo incluso recuerdo haber tenido ciertos chispazos como de recuerdo ahí. Yo cuando escuché The Night Before, yo dije, esta canción ya la conozco. Cuando escuché The Magical Mystery Tour, dije, esta canción ya la conozco. Como que son sonidos de mucho antes, que yo ya tenía integrados, pero que no ubicaba propiamente de los Beatles. También cuando empiezo en mi camino con los Beatles, otra de las grandes herramientas pues fue el programa de Estudio 54 de Jaime Almeida, porque ahí podíamos ver un montón de material, era un programa que pasaban por partes durante la semana y el fin de semana podías ver como 3 horas de ese programa y pues sí era un agasajo. Yo así retrospectivamente no sé qué tanto tenía información la más verídica o la más reciente, pero yo lo que sí recuerdo era que era una gran experiencia sobre todo para una niña adolescente que estaba descubriendo una música fantástica y maravillosa. Entonces, sí, recupero esta parte, ¿no? Los Beatles en mi vida es un momento en el que surge un montón de emociones y posibilidades de creación y de vínculos con otras personas. Tal vez no tanto los vínculos, porque yo no viví tanto en la cuestión de estar en el club o los clubes de manera muy cercana. Hubo un momento en el que yo me viví casi que como fan independiente, y a partir de ese ser fan independiente pues empecé a gestarme mi propio camino, y también sobre todo porque nunca encontré tanta gente que conectara con la música de George Harrison. Entonces sí sentía que yo hacía un camino solitario, pero era un camino solitario que a mí me gustaba mucho y me seguía sorprendiendo, y bueno, porque finalmente no había yo perdido contacto con otras personas que también estaban en el ambiente y que también eran fans. Nunca conocí a alguien que gustara tanto de George como yo, pero bueno, hasta que hago el proyecto de algún otro lugar, lanzo la convocatoria para el concurso de cuento, que esto ya también platiqué un poco de ello en el colectivo para el aniversario de George Harrison. Pero sí, lo que comento es que es hasta de manera más o menos reciente, es decir, hasta 2010, 2011, 2012, que yo empiezo a conectar con muchas otras personas que gustan de George Harrison tanto como yo, pero con los Beatles pues es completamente diferente, porque ahí sí hay un mundo de gente con quien conectar, desde quienes gustan un poquito, desde quienes gustan un montón, desde quienes coleccionan, desde quienes viajan, desde quienes van a los conciertos. O sea, es realmente un mundo de gente, ¿no? Y la gente con la que ahora comparto y convivo a partir del canal de Neil Eduardo también pues es otra cosa, ¿no? Y en ese sentido también lo que quería yo recuperar es que los Beatles en mi vida aportan algo que me permite encontrar una cierta dirección. Y es que, bueno, yo inicio mi vida laboral, yo la inicio a los 18 años porque primero estudié una carrera técnica, después me fui a la universidad, y cuando entro a la universidad yo encuentro trabajo inmediatamente, ¿no? Desde el primer semestre. Entonces yo empecé a ahorrar porque yo dije, bueno, para ir a mi trabajo y para moverme y todo voy a comprarme un carro. Entonces empecé a ahorrar mi sueldo para poder comprarme un carro, pero esto es a finales de 1992, y a finales de 1993 se me manifiesta una condición, una enfermedad, y esta enfermedad me tiene en jaque al menos por 2 meses, desde mediados de diciembre hasta finales de febrero del 94 más o menos. Y todo lo que yo había ahorrado para comprarme el carro pues se tuvo que ir en estudios médicos, en hospitalizaciones, en ver qué era lo que tenía yo con mi salud. Finalmente llego al Seguro Social, cosa sorprendente, pero es justamente el Seguro Social el que me salva la vida haciéndome un diagnóstico. Me diagnostican que yo tengo una de las conocidas como enfermedades raras, que se llama porfiria. En este caso es una porfiria aguda intermitente que sí me tuvo en jaque. La verdad es que yo pensé que no la iba a librar, pero después de eso
Después de que me diagnosticaron, tuve más o menos unos 6 meses para recuperar lo que había yo perdido de movilidad, todo lo que había pasado en mi cuerpo. Y en ese momento dije, no, yo no necesito un carro, yo lo que quiero es concretar experiencias de vida. O sea, en ese momento la manifestación de esta enfermedad me permitió darme cuenta de que yo lo que estaba buscando más que otra cosa eran experiencias de vida. Y lo que hice fue volver a empezar mi ahorro, ahora sí con otras condiciones, un poco más complicado, pero con el mismo entusiasmo, porque yo lo que quería era ir al Festival de los Beatles en Inglaterra. O sea, yo quería viajar a Inglaterra, yo quería conocer este otro mundo de fans que acuden a Liverpool a disfrutar de la música y a conocer los lugares donde los Beatles estuvieron, donde nacieron, donde se conocieron, donde escribieron las canciones, donde se formaron, donde se enamoraron, donde todo. La verdad es que para mí era un sueño. Y bueno, en 1996, es decir, pues ya 10 años después de que había yo iniciado este camino Beatle, es que concreto mi primer viaje a Inglaterra. Debo decir que también para mí fue muy importante en principio porque estaba yo realizando un sueño después de una crisis de vida muy, muy importante que me marcó, pero además porque estaba yo muy joven. O sea, si yo me veo, o sea, yo me veo ahora y digo, chale, ¿cómo fue que lo hice? Pero bueno, lo hice, acababa casi de cumplir 22 años. Me lancé a esta aventura. Yo no tenía visa gringa en ese entonces. Hice una escala en Estados Unidos, me mantuvieron ahí encerrada porque pues era la única manera de que pudiera yo pasar sin visa. Y llegué a Gatwick, que es un lugar donde hay un aeropuerto, que no es propiamente Londres. Y aquí sucede algo muy bonito y yo lo recupero porque me gusta muchísimo la sensación que me da ese recuerdo. Y es que haciendo este trayecto desde Ciudad de México a Dallas, Gatwick, en el momento en que llego a Gatwick con un pase de esos prepagados para diferentes viajes en tren, yo llego a la taquilla del tren y el hombre que me recibe el pase me dice, ¿a dónde quieres ir? Me pregunta, ¿a dónde quieres ir? Yo lo que había pensado es, bueno, voy a ir a Londres, voy a estar unos días, después voy a ir a buscar el festival, me voy a ir a Liverpool. Pero en el momento en que este hombre me dice, ¿a dónde quieres ir? Yo lo que digo es, a Liverpool. En ese momento, este trabajador de los trenes en Inglaterra me dice, bueno, si tomas el tren de Gatwick, vas a llegar a Londres a tal hora, vas a llegar a tal estación, después puedes ir a tal estación, vas a llegar a tal hora, te alcanza para tomar el tren de tal, creo que era Euston, no me acuerdo, el tren en esta estación, y a las tales horas, con tales minutos, vas a estar llegando a Liverpool. Y sí, dicho y hecho, o sea, hice el recorrido tal como me lo indicó, y tal así con esta cuestión de la puntualidad inglesa, yo llego a Liverpool, salgo del tren y lo primero que escucho son las gaviotas. Este sonido de las gaviotas, que después está recuperado en el inicio de la antología de los Beatles, es tal vez uno de los sonidos más mágicos para mí y lo recuerdo y me emociona un montón. De esta Mariana de 22 años lanzándose a la aventura sin saber qué onda, llegando al puerto de Liverpool, escuchando las gaviotas y sin un plan concreto, más que el estar en Liverpool, ir al Festival de los Beatles y recorrer las calles y ver dónde vivieron y dónde se gestaron todas estas historias de las vidas de estos 4 grandes hombres, ¿no? Entonces, creo que este es un punto máximo de mi experiencia, sobre todo por lo que representa viendo hacia atrás mi propia historia. Animarme a hacer este viaje sin haber dominado el idioma, con mis ahorros de 2 años, con
con pues mi expectativa puesta en vivir este sueño de Liverpool. Y pues ese sueño se concreta y se concreta de manera estupenda porque logro recorrer todos estos lugares, escuchar la música de los Beatles mientras recorro estas calles de ensueño. Y además porque me la paso tan bien que me quedo 10 días. O sea, de las 2 semanas que yo llevaba planeada de viaje, 10 días me las pasé caminando las calles, yendo a los mismos lugares, yendo a The Beatles Story, ¿no? Al museo, caminando hacia el puerto, recorriendo Matthew Street, metiéndome a lo que es ahora la caverna, ¿no? Que no es exactamente la misma, pero que la representa bien. Después esperar a que llegue el festival y vibrar con toda la gente que llega de todos lados del mundo a escuchar a los grupos tributo, a ver las entrevistas, a conocer a quienes van a estar ahí. Yo en esta primera oportunidad tuve chance de interactuar con Astrid y a mí esto me deja uno de los sabores más dulces en la boca y en el recuerdo porque me resultó hermoso conocerla, verla, ¿no? Que me firmara mi libro, escuchar a Alan Williams, a Bob Buller, a Bill Harry, ¿no? De hecho, logré tomarme una foto con Bill Harry. Y sí, o sea, ver que no hay límites, que no hay límites de edad, no hay límites de nacionalidad, que no hay límites de religión y que en realidad hay un montón de gente que vibra con los Beatles, que sigue vibrando y sobre todo que la juventud de mucha fanaticada nos indica cómo va a seguir todavía, ¿no? Cómo va a seguir todavía este camino. En realidad, bueno, si yo pudiera resumir algunas de estas experiencias, pues podría yo sacar tal vez algunos puntos máximos, ¿no? Puntos súper brillantes que para mí emocionalmente van siendo muy significativos. Y bueno, desde mi primer viaje a Inglaterra, desde la primera vez que estuve afuera de la casa de George Harrison, por supuesto que en el segundo viaje que realicé a Inglaterra tuvimos la oportunidad. Una de las chavas con las que me encontré dijo, pues Julian Lennon va a estar en un programa de televisión, si hablamos por teléfono nos podemos ganar unos boletos. Y efectivamente, nos ganamos unos boletos y pudimos ver a Julian Lennon en televisión. Es decir, pudimos entrar a la grabación del programa, fue cuando estaba promocionando I Don't Wanna Know. Entonces para mí esa canción es súper importante porque pudimos escucharlo a él interpretando la canción I Don't Wanna Know. Después de la entrevista que se grabó en un teatro muy cerca de Trafalgar Square. Entonces, bueno, fue algo que ni siquiera habíamos planeado, que ni siquiera esperábamos y se dio y tuvimos la oportunidad de ver a Julian. Para mí, por supuesto, también en 1993 poder ver esos 2 primeros conciertos de Paul McCartney en México, el segundo en el que sin querer estuve en primera fila. Y bueno, posteriormente tener la maravillosa oportunidad de conocer a Paul McCartney, de pedirle su autógrafo en mi libro de Blackbird Singing, haber podido interactuar con él, haberme atrevido a decirle que si le podía dar un beso, el que él no se negara y que pudiéramos besar mutuamente nuestras mejillas. Toda esa experiencia la pueden escuchar en el colectivo de Paul McCartney, que fue publicado este año, Los Años Maravillosos de Paul McCartney. ¿Los Años Maravillosos? Los Años Dorados. Siempre digo maravillosos porque sí son maravillosos, pero bueno, eran Años Dorados de Paul McCartney. Y también el hecho de haber podido ver a Ringo cuando vino a México, pero también lo que los Beatles fueron dándome a través de acercarme a otra música y a otros grupos que también he podido ver en vivo, ¿no? Estando en Sheffield, sin querer pude ver a Eric Clapton en concierto y bueno, Eric Clapton creo que yo no me hubiera acercado si él no tuviera una relación cercana con George Harrison.
el haber podido ir a conciertos de Tom Petty, los Heartbreakers, que pues es una música a la que llego gracias a los Beatles, gracias a George Harrison. El haber podido escuchar a Jeff Lynne y su Orquesta Luz Eléctrica en concierto, también gracias a lo que los Beatles y George Harrison tienen como vínculo con Jeff Lynne, que me llevan a esta música también. De hecho, mi primer concierto en serio, o sea, no recital así de música infantil sino mi primer concierto en serio fue Bob Dylan en el Palacio de los Deportes cuando le abrieron los Lobos. Y bueno, yo jamás hubiera visto a Bob Dylan en conciertos si no se hubiera aparecido Bob Dylan a través de la influencia de los Beatles y particularmente de George Harrison, ¿no? Entonces, lo que me voy dando cuenta es cómo los Beatles, a partir de su presencia y de todo lo que me han dado como un abanico de opciones, pues me han alimentado, o sea, me han alimentado con música nueva, me han alimentado con ganas de viajar, con ganas de aprender otro idioma, con el deseo de ser creativa, con hacer una convocatoria para publicar el libro en algún otro lugar en homenaje a George. El hecho de estar en contacto con un montón de gente. Creo que el poder dimensionar lo que los Beatles han podido hacer en la vida de cada quien es muy importante, y por eso creo que estos colectivos son súper valiosos, porque podemos ver que no solamente han tenido un gran impacto en una vida individual, sino que además han tenido repercusiones en la vida de un montón de gente. O sea, para mí, en serio puedo decir que la gran repercusión es sacarme de una crisis de vida y decirme, ¿sabes qué? Tú necesitas viajar, necesitas ir a ver otros mundos que quieres, otros mundos que sueñas conocer. Entonces, este gran impulso se los agradezco siempre de manera muy, muy infinita, particularmente a George, pero sin dejar de restarle crédito a lo que los otros tres Beatles han aportado también, porque su música es maravillosa. Sí considero que también el acercarme a los Beatles ha sido una experiencia tan vasta que ha fortalecido mi gusto por el cine. Yo me acuerdo también el estar buscando todas estas películas producidas por George Harrison, cómo me hicieron ir a la Cineteca a ver Mona Lisa cuando en alguna ocasión estuvo exhibida en la Cineteca, y yo me lancé así a la aventura y decir, yo quiero ver esa película porque la produjo George Harrison. Es un peliculón, es una que no tengo, no sé por qué no la he conseguido, pero bueno, es un peliculón. Yo recuerdo cuando fui a ver La vida de Brian, esto debe haber sido en Ciudad Universitaria y debo haber estado yo en la secundaria o en el bachillerato. Recuerdo también, y esto fue cuando estuve en el Club de los Beatles, porque recuerdo haberlo comentado con Manuel Guerrero, porque vi en el Dorado 70, yo no sé si alguien recuerda el cine Dorado 70, fui a ver Water ahí, y me acuerdo que Manuel dijo, ¡ay, qué curioso! Yo fui ese mismo día, pero a la función anterior, y pues ahí el poder ver a George Harrison y a Ringo Starr en la pantalla grande, en esta interpretación hacia el final de la película, creo que también me deja un sabor súper bonito en mi recuerdo. Recuerdo también haber visto en Ciudad Universitaria también, en el Centro Cultural Universitario, Time Bandits, Los Bandidos del Tiempo. Esa también fue otra experiencia súper bonita. O sea, el ir viendo cómo la influencia de los Beatles se va hacia la música y se va hacia el cine y se va hacia la pintura y se va hacia un montón de lugares en los cuales nos permiten explorar. Los Beatles no son algo acabado, no son algo chiquito, pequeño que explorar, no. Son un mundo entero, un mundo súper vasto. Entonces, yo agradezco mucho la presencia de los Beatles en mi vida, porque considero que han potenciado muchas cosas en mí.
ganas de hacer cosas, ganas de crear, ganas de concretar, ganas de conocer, ganas de salir, ganas de vibrar, ¿no? Y sí, entiendo que es algo mío, que mi forma de ver la vida pues es algo propio, pero también considero que el hecho de que hayan llegado ellos, eh, con la puerta esta que me abrió George Harrison hacia un mundo maravilloso de música increíble, es algo que sí necesito agradecer, que necesitaba hacer esta pausa en el camino de mi vida para reconocer que los Beatles son increíbles, para recordar que incluso en días tan recientes como finales de noviembre nos hicieron vibrar otra vez con The Beatles Get Back, como han estado tan presentes en unas de tantas formas y cómo nos han hecho vibrar a tantas personas. Basta con ver cualquier público de los conciertos de Ringo, de Paul. Sobre todo creo que es muy notorio en los de Paul cuando hacen estas ediciones en las que se ve el público. Basta ver el público y recordar el público que hemos podido ver cuando Paul McCartney ha venido a México. Cómo esa variedad de gente, esa variedad de edades, o sea, cómo no hay un límite y cómo se comunican de tantas formas con tanta gente y nos significan a tantas personas. Nada más, en realidad es lo que quería compartir. Apunté un montón de cosas que hubiera querido poder compartirles a ustedes, a lo mejor como en episodios y de manera muy extensa. Yo sé que volví a extenderme como suelo hacerlo, sin embargo también agradezco mucho la receptividad de las personas que han dialogado de alguna forma conmigo en estas participaciones que ha permitido Neil Eduardo en su canal. Pero creo que lo mejor es desde mi propio corazón decir: estos son los Beatles en mi vida, esto es lo que me han permitido, esto es lo que me han comunicado y esto es lo que me han permitido caminar, o sea, me han invitado a caminar. Seguramente me están faltando mil cosas. Tenía yo así algunas cositas, por ejemplo este sencillo promocional de Got My Mind Set on You. Yo recuerdo haberme ganado como 10 en Radio Éxitos y todos los regalé porque quería que todo el mundo tuviera Got My Mind Set on You en su colección. Creo que solamente me quedé con que viene la misma canción por los dos lados y bueno, es súper promocional aquí con su bolsita de plástico, pero que me recuerdan justo estos momentos mágicos iniciales de Radio Éxitos en los cuales me gané un Sargento Pimienta, creo que me gané un par de la colección de John Lennon, que es muy, la primera, ¿no? Que era muy clásica de esta fotografía del cabello como medio corto que tiene. Bueno, es un álbum muy clásico para quienes nos acercamos a los Beatles en los 80. Y bueno, que ahí estaba Radio Éxitos, que nos nutría de cosas para seguir alimentando. Y una cosa que quería yo comentar, que me parece súper significativo de mi vida, de lo que soy y de cómo los Beatles han estado presentes, es que cuando yo llego a los Beatles, uno de los discos que es muy, muy común, que era de los 20 grandes éxitos de los Beatles con las letras típicas de los Beatles y con sus fotos atrás. Ese yo me acuerdo haberlo adquirido, seguramente me lo compró mi mamá, y teniendo yo 12 años grabé en un cassette la que era mi canción favorita del momento y que era We Can Work It Out, y esa canción la debo haber grabado así en un cassette varias veces, o debo haber grabado el disco completo y regresado esa parte. La cuestión es que en algún momento hicimos esto fue uno de los tal vez últimos viajes a Veracruz que hice en tren. Y yo llevaba una grabadora que me había regalado mi abuelita. Y en esa grabadora estaba yo escuchando una y otra y otra y otra y otra vez We Can Work It Out, porque yo soy una persona que tiende a escuchar infinidad de veces una misma canción si esa canción me apasiona. O la puedo grabar
en un cassette de 120 minutos los dos lados y escucharla incansablemente, y así soy. Y las canciones que amo nunca me cansan. Entonces, yo recuerdo este viaje a Veracruz, en el cual estuve escuchando y escuchando toda la noche la canción de We Can Work It Out. Y en la mañana nos enteramos de que el tren no había salido de la estación, que no había podido salir y que todavía nos quedaba todo el día para dirigirnos a Veracruz, porque no habíamos salido de Buenavista. Era cuando todavía la estación de trenes servía justamente como estación de trenes. Y todo el viaje de ida me fui escuchando We Can Work It Out. Cuando llegamos, acto seguido, mi mamá lo primero que hace es ir a comprar unos audífonos y me regala mis primeros audífonos para que escuche yo todas las veces que quiera We Can Work It Out. Y bueno, esto me resulta muy significativo porque soy muy pasional y soy muy clavada y puedo repetir hasta el cansancio de las cosas que me gustan. Y de hecho no hay cansancio, no hay cansancio de las cosas que me gustan. Y con los Beatles ha sido así. Con los Beatles ha sido un eterno escuchar We Can Work It Out, pero también ha sido una eterna inmersión a 4 carreras solistas que tienen su fascinación cada una, particularmente para mí la de George, después la de Paul, pero que son 4 carreras sólidas, impresionantes y todavía vigentes, y estar frente al grupo más representativo de la historia del rock. No hay manera. Sé que hay un montón de grupos relevantes, sé que hay mucha gente que hizo cosas antes que ellos y hay gente que hizo música después de ellos, pero lo que lograron los Beatles en menos de 10 años de historia, creo que no se compara con ninguna otra trayectoria. Así que sí, gracias Beatles por estar presentes, por estar en mi vida y por estar en la vida de tantas personas. Gracias, Neil Eduardo, por permitirnos compartir estos momentos, y gracias a quien haya llegado a este punto y le haya parecido interesante lo que haya yo podido compartir desde mi corazón. Muchísimas gracias. Feliz año. Que tengan un cierre bonito y saludable, que todo sea salud y que el próximo año sea increíble. Que tengan mucha salud, que todos sus sueños se cumplan y que los Beatles sigan tan vigentes y tan relevantes y nos den tanto amor a nuestras vidas como lo han hecho hasta el momento. Muchas gracias.